Y bueno, empezamos ahora, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 111. Hoy solamente vamos a estudiar un versículo y la próxima semana vamos a terminar. ¿Ya? Antes de entrar al Salmo 111, leí un artículo que me llamó mucho la atención. Un artículo emitido por Univisión, este canal americano, por un estudio realizado en una de las universidades americanas, bajo la pregunta, ¿por qué los hombres no escuchan a las mujeres? ¿Por qué los hombres no escuchan a las mujeres? El artículo decía, querido, ¿me estás escuchando? Seguramente le hiciste alguna vez esta pregunta a tu pareja. O si eres varón, seguramente alguna vez tu pareja te hizo esta pregunta. ¿Me estás escuchando? Todas las mujeres se han sentido por lo menos una vez en la vida como mínimo que le está hablando a su hombre, pero es como hablarle a la pared. O bien está mirando la televisión o leyendo el periódico, inclusive haciendo cualquier cosa, y ante la pregunta, ¿me estás escuchando? El hombre contesta, ajá, sí, ajá. Entonces, estos científicos se dieron cuenta de este fenómeno social y se dedicaron a investigar cuáles son las razones por las cuales los hombres no escuchamos a nuestras mujeres cuando nos hablan. Y se consultó a un grupo de 1000 varones. A ver qué respuestas dieron. Las 5 respuestas más importantes. Primero, las mujeres hablan demasiado. Segunda, nosotros asumimos que ya hemos escuchado lo mismo suficientes veces. Tercero, los hombres creemos que lo único que buscan nuestras mujeres es molestarnos cuando estamos haciendo algo. Cuarto, no me importa lo que dice, no tiene importancia. Tengo otras cosas más importantes de qué pensar. Y quinto, siempre se le ocurre preguntarme cuando estoy viendo mi programa de televisión preferido. Y lo único que hago es contestarle, ajá, para quitármela de encima. Qué bueno. Y me llamó la atención, el artículo es más largo, ¿eh? El artículo es más largo porque después aparece cómo hacer que tu marido te escuche. Es decir, todas las técnicas que la mujer... ¿Ah? No. ¿Cómo hacer para que tu esposo te escuche cuando le hablas y te haga caso? Pero me llamó la atención por esto, porque el Salmo 111, el versículo 1, nos habla de un tema. Quiero que lo leamos juntos. Salmo 111, versículo 1. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Y yo me pregunté, cuando leía este versículo, quizás hemos escuchado tantas veces que debemos alabar a Dios, que nuestro cerebro ya bloqueó esa información. Quizás sentimos que repetir el tema de alabar a Dios, lo único que busca es molestarnos. Quizás alabar a Dios es un tema que no me resulta importante. Quizás cuando escucho la prédica, tengo otras cosas importantes de qué pensar.
Porque ¿cuántas veces tendría la Biblia que repetirnos hasta que por fin penetre en nuestros corazones y nos dispongamos a obedecerla e incluyamos alabanza en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces he escuchado que la alabanza debe ser parte de mi vida? ¿Cuántas veces los salmos nos han repetido lo mismo? De alabar a Dios, de alabar a Dios, de alabar a Dios. Y es como cuando la mujer nos habla, que ya no hacemos caso. ¿Cuánto tiempo más debe pasar hasta que introduzcamos la alabanza en nuestra forma de vivir? Y una de las cosas que estudiamos en Doctrinas Fundamentales hace unas semanas atrás, cuando estudiamos los términos que encierran el concepto de pecado, hicimos todo un análisis a la luz de la Biblia de todos esos conceptos que encierran el concepto de pecado. Apareció un término que a mí me llamó muchísimo la atención. Y el término es aseveo. El término es aseveo. Ese término aseveo es traducido como impío. ¿Han escuchado ese término en la Biblia? El término impío, aseveo, se traduce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como impío. ¿Y saben qué significa el término aseveo en el griego? Significa una persona que no tiene alabanza ni adoración en su vida. Cuando yo estudié este término me quedé impactado, porque hay millones de personas que son súper religiosas, que asisten quizás a una iglesia, y hay otros millones de personas que viven su vida simplemente cotidiana, sin que Dios participe de su vida en ninguna forma, ¿no? Pero se siguen creyendo cristianas. Se siguen creyendo cristianas. Pero la Biblia dice que una persona que no tiene en su vida ni alabanza, ni adoración a Dios, la Biblia le llama impío. Qué fuerte y qué feo. ¿Ah? Qué fuerte y qué feo. Conozco tantas personas familiares, amigos míos, que yo podría decir, según esta definición, no son cristianos, son impíos. Porque ellos no incluyen en su vida nada en absoluto sobre la alabanza. Alabar a Dios, ¿no? Para ellos es un tema extraño. Adorar a Dios, no, es un tema extraño. El Salmo 111, el versículo 1, nos habla de esto. Vamos a leerlo nuevamente. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Vamos a estudiar 4 puntos. Alabar a Jehová. Punto 2. Pero hay que alabar con todo el corazón. Y punto 3. Hay que alabar a Jehová en la compañía, a solas con Dios. Y 4, hay que alabar a Jehová en la congregación de los rectos. Vamos a empezar con el punto número 1. Alabar a Jehová, exaltar, engrandecer. Éxodo 15:2. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En este pasaje, Éxodo capítulo 15, versículo 2,
Jehová es, ¿qué cosa? Mi fortaleza. ¿Qué más? Mi cántico. ¿Qué más? Mi salvación. ¿Qué más? Mi Dios. Y por último, mi Padre. ¿Ah? Interesante, ¿no? En un solo versículo. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi cántico. Jehová es mi salvación. Jehová es mi Dios. Jehová es mi Padre. Y por eso lo alabaré y lo enalteceré. Y la pregunta va directo, ¿no? ¿Es Jehová tu fortaleza? ¿Es Jehová tu cántico? ¿Es Jehová tu salvación? ¿Es Jehová tu Dios? ¿Es Jehová tu Padre? ¿Merece que lo alabes y lo enaltezcas? Y aquí quizás debamos pedirle perdón al Señor y que nos enseñe a alabarlo. Señor, no te alabo lo suficiente, por eso ayúdame a hacerlo. Hermanos, tenemos tanta diferencia entre el Dios que tenían estos escritores de la Biblia y nosotros, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana para orar, cuando queremos alabar a Dios, la única manera de alabar a Dios es deteniéndonos y haciendo una evaluación de quién es Dios, de qué ha hecho, de cómo está mi vida, antes de poder alabarlo. Porque si yo me levanto todas las mañanas y digo, sí, Señor, gracias, yo te alabo en esta mañana porque parece, y quiero pedirte, ya no estoy alabando a nadie. Entonces, antes de poder alabar, tengo que hacer una reflexión. Señor, ¿cómo has obrado en mi vida en la última semana? Señor, ¿qué has estado haciendo en mi vida? Señor, ¿qué cosas hay en mi vida por las cuales debería agradecerte? El otro día vi un video de una familia cuyo hijo había nacido sin brazos y sin piernas. Sin brazos y sin piernas. E inmediatamente yo volteé en mi cuarto, en mi oficina tengo una foto de mi familia y veía yo a mis dos hijos. Con brazos, con piernas, con todo. ¿Cuánto he agradecido a Dios por ellos? ¿Cuánto debería agradecer por ellos? Mi nieta, ¿no? Inteligentísima, igual que su abuelo. ¿Cuánto agradecer por mi nieta, no es cierto? O por mi familia, por mi esposa, por mi casa. Hermanos, para poder alabar a Dios tengo primero que evaluar cuáles son motivos para alabar a Dios, ¿no? Y poder decir mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, mi Dios, mi Padre. Jeremías 17:14. Jeremías 17:14. Espero para que lo encuentren. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios debe sanarme? Sáname, Señor, y seré sano. ¿Por qué? Porque tú eres mi alabanza. Porque tú eres mi alabanza. A veces no entendemos que las enfermedades, cuando le pedimos al Señor sanidad o le pedimos algún milagro de sanidad en nuestras vidas, la clave está en que Él sea nuestra alabanza y no nuestra oficina de pedidos, ¿no? ¿No es cierto? Que Él sea nuestra alabanza. Señor, te alabo. El otro día escuchaba un pensamiento que decía, si estás enfermo y quieres sanidad, no pidas sanidad. Ora a Dios y dile, Señor, si sanarme es para tu gloria, sáname. Y si mantenerme enfermo es para tu gloria, manténme enfermo. Lo importante es que tú seas alabado. Y otro pasaje más. Vamos a saltarnos a Hebreos y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. 2 de Crónicas 20, versículo 22. Este pasaje lo hemos leído antes.
Cuando los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir estaban listos para atacar a Israel, y el pueblo de Dios buscó a Dios. Dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso las emboscadas de ellos en contra de ellos mismos. En contra de ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Cuando estaban listos para salir a la batalla y cuando iban a ser atacados, inmediatamente agarraron y comenzaron a alabar a Dios. Y cuando ellos empiezan a alabar a Dios, la mano de Dios obra milagros. La alabanza, ¿verdad? La alabanza. Voy a entregarles una tarjetita que les he preparado para entender lo que es un poco la alabanza. Esto es para que se lo lleven a casa y lo reflexionen. Este es un estudio que dimos en la iglesia hace unos años atrás sobre el poder de la alabanza. Y lo tienen en la pantalla, ahí está. Son diferentes términos. Son diferentes términos que tienen que ver con la alabanza. ¿Ya tienen todos? Todos estos términos son términos hebreos que se traducen en el Antiguo Testamento como alabanza. Halal, hacer que otro brille y resplandezca. Presumir de Dios, dice. Presumir de Dios, qué bonito, ¿eh? Alabar a Dios es presumir del Dios que tienes. Expresarse sin miedo, celebrar con entusiasmo. Huyedot, cantos de acción de gracia, cantos de acción de gracias, cantos que agradecen lo que Dios ha hecho por nosotros. Tehilá, enfoque concentrado en Dios, cantos enfocados en lo que Dios es y en lo que Él ha hecho. Caná, dar títulos de honor. Sabá, aquietarse, sosegarse. Sia, meditar, reflexionar. Barak, arrodillarse, postrarse. Todá, sacrificios de alabanza. ¿Cuándo es un sacrificio de alabanza? Cuando alabar es un sacrificio. Cuando las cosas están yendo tan mal que alabar a Dios es un sacrificio. Ese es un sacrificio de alabanza. Yadá, levantar las manos. Vayan a casa, repasen todos estos textos, todos estos términos hebreos y reflexionen sobre el tiempo de alabanza. Incluyan, hermanos, alabanza en su vida cotidiana. Incluyan alabanza en su tiempo de oración. Incluyan alabanza en su tiempo cuando están a solas con Dios. ¿Para qué? Para comenzar a activar la mano de Dios en sus vidas. Ahora, el texto del Salmo 101 que estamos estudiando. Volvemos al Salmo 101. Dice, aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón. Y esto es lo que estaba hablando Bern hace un principio, ¿no? Hablando Jesús con un escriba, que eran los que transcribían la Biblia. Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34. Marcos 12, 32 al 34. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, que no hay otro fuera de él, que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le respondió, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y noten ustedes lo que el escriba le dice a Jesús. Uno es Dios, no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento,
con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, la verdad, y hay que entender eso, es que lo que está ocurriendo en la mayoría de iglesias, en la vida de muchos creyentes, es que vivimos con un corazón partido. Tenemos un corazón partido, ¿no? Ahora, imagínense la escena. Un día te acercas a tu cónyuge y le dices, Florencia, quiero decirte que te amo, que soy feliz contigo, que amo a nuestros hijos y que me encanta vivir en esta relación. Pero he conocido otra mujer, de la cual también estoy enamorado. No te he dejado de querer, ¿eh? Pero también la quiero a ella. Por eso lo que te pido es que seas misericordiosa, compasiva, cristiana, y aceptes que ame a las dos a la vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pongamos al revés, que es la mujer la que se te acerca, ¿no? Estoy enamorada de ti, te quiero muchísimo, mi querido esposo, ¿no? Pero también estoy enamorada del vecino. Entonces yo no sé si pudiera tener las dos situaciones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Aceptamos o no? ¿No aceptamos? ¿Tener esposo y tener amante no es posible? Pero eso queremos con Dios. Eso queremos con Dios. Porque le decimos a Dios, Señor, yo te amo, pero déjame amar un poco al mundo, ¿ya? Señor, yo te amo, pero quiero amar un poco las riquezas también, ¿ya? Señor, yo te amo, ¿ya? Pero déjame vivir la vida, pues, ¿no? O sea, quiero amar a Dios con todo el corazón, pero con amante. Y es interesante porque la Biblia menciona estos dos textos cuando hablan acerca de no podemos amar a Dios y amar al mundo a la vez. La Biblia dice, no podemos amar a Dios y amar a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Y cómo sabemos cuando estamos amando con todo el corazón y no con un corazón partido? Por simple prioridad. Simples prioridades. La mejor manera de medir cuánto amas a Dios es simple prioridad. ¿Qué es lo que tiene para ti más valor? Si amas al mundo más que a Dios y tienes el corazón partido, el mundo será una prioridad en tu vida. El Señor recibirá las sobras de tu tiempo. El Señor recibirá las sobras de tu tiempo. Para congregarte, para estudios bíblicos, para tu tiempo devocional. Si tienes el corazón partido entre Dios y las riquezas, Dios recibirá las sobras de tus ofrendas. Para mí me llama mucho la atención este pasaje, ¿no? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo un corazón partido? Es fácil. Prioridades. ¿Qué prioridad ocupa Dios en tu vida? ¿Qué prioridad ocupa Dios en tu vida? Y aquí cuando se habla de esta mujer que había echado nada, había echado 2 rapens, había echado en la ofrenda. 2 rapens. Dios es el dueño del oro y la plata. A Dios no le importa cuánto echas. Pero habla del corazón. Ella dio de corazón, de lo poco que tenía. Y el otro dio de lo que le sobra. El otro dio de lo que le sobra.
Hermanos, la Biblia nos enseña que debemos amar a Dios, debemos alabar a Dios, pero hay que alabar a Dios con todo el corazón y no con el corazón partido. Y cuando yo estaba trabajando este tema, escribía, ¿qué es lo que ves en la mayoría de creyentes que conoces? ¿Ves gente que alaba y ama a Dios con todo el corazón? ¿O ves gente con un corazón partido que ama a Dios pero también ama al mundo? ¿Cómo son la mayoría de creyentes que conoces? ¿Gente que ama a Dios y alaba a Dios con todo el corazón? ¿O gente que tiene el corazón partido con las riquezas, con el trabajo, con los amigos, con la fiesta? ¿Cómo definirías tu propio corazón? ¿Cuándo fue que decidiste tener a Dios como esposo y cualquier otra cosa como amante? ¿Y cómo se resuelve esta situación? ¿Cómo se resolvería en una situación conyugal? Piense. ¿Cómo se resolvería en una situación conyugal? ¿Qué le exigirías tú a tu esposo si te ofreciera eso? ¿Qué le dirías? ¿Qué tienes que hacer? Cortar, ¿no es cierto? Es muy simple. Es decisión. Tienes que tomar una decisión. Entonces yo me acerqué al Señor y le dije, Señor, perdóname si es que no te he alabado con todo el corazón. Si tú no has sido la prioridad en mi vida. Si no te he amado como debo amarte, ¿no? Hay que hacer un pacto con Dios. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Este es el pacto que hay que hacer con Dios. Segunda de Reyes 23:3. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó pacto con Dios. Hagamos esto, hermanos. Este texto de acá, márcalo, ponle un asterisco, ponle una marca, llévatelo a tu casa, entra en el cuarto a solas con Él y haz un pacto con el Señor. Y dile, iré en pos de ti, guardaré tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumpliré las palabras del pacto que están escritas en este libro. Hazlo, hermano, porque para Dios hay que alabarlo, pero no con amante, sino con un corazón completamente rendido a Él, no un corazón partido. Seguimos en el Salmo 111, versículo 1. Punto 1, alabad a Jehová. Punto 2, alabaré a Jehová con todo el corazón. Y punto 3, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía. Ahora, interesante porque la traducción en el español y en algunas versiones en inglés dicen, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Como que la compañía es la compañía de los rectos. En la compañía y congregación de los rectos. Pero cuando vas al hebreo, es un término interesante. En la compañía, quiero que leamos Amós. Busquen el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7.
Amós, capítulo 3, versículo 7. El término hebreo que aparece acá, en la compañía, voy a esperar que lo encuentren, hay algunos que están buscando por Apocalipsis, por ahí. ¿Ya lo tienen? Amós, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra que en el Salmo 111, versículo 1 aparece y se traduce como compañía, en el libro de Amós esa palabra se traduce como el secreto de Dios. En su secreto de Dios. Y entonces yo comencé a buscar otros comentaristas y decían que en realidad una traducción completa sería: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía secreta de Dios y en la congregación de los rectos. ¿Es esta la enseñanza bíblica? Pero claro que sí, hermanos. Mateo capítulo 6, vamos, Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí viene la enseñanza. Mas tú, cuando ores, entras en tu aposento, entras en tu dormitorio, y cerrada la puerta, oras a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto de Dios. El tiempo a solas con Dios. El tiempo devocional diario. Mas tú, cuando ores cada día, entras a tu aposento, cierras la puerta y oras a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quizás el mayor error y tragedia de las iglesias evangélicas hoy día en el mundo es que hemos olvidado, la mayoría de los creyentes, que debemos tener un tiempo a solas en el secreto de Dios, diariamente, hermanos. Tenemos tantas actividades diarias que nos hemos olvidado del secreto de Dios, de estar a solas con el Señor. El texto en Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué? Sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando yo hablaba hace un tiempo atrás, todavía estamos en Niedergöschen, y entonces alguna vez prediqué sobre este tema. Y es interesante porque mucha gente me contestó, o algunos me contestaron así, me dijeron, Carlos, es que no tengo tiempo. Yo oro en el tren. En el Perú me decían, yo oro cuando estoy manejando. No, yo oro cuando estoy en el bus. La palabra de Dios dice, hermanos, que hay que orar en lo secreto de nuestro aposento. Eso significa disciplina, porque significa que tienes que apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Y significa
sacrificar horriblemente tu tiempo de internet. Pasamos tantas horas en el internet y ahora la tecnología es brutal, ¿no? Ustedes saben que han hecho todo un estudio psicológico en el internet. Entonces tú entras al internet, entras al Facebook, ves un videíto y el videíto ese te gusta y oh maravilla, te empiezan a aparecer un montón de videitos de lo mismo. Porque psicológicamente han estudiado cómo engancharte. Y ahora han bombardeado todo esto con publicidad. O sea, te llenan la cabeza y saben cómo engancharte. Haz un pedido de cualquier cosa. Entra al internet y pide medias color amarillo. Al día siguiente, cuando entres otra vez al Facebook, a todo lado, te van a ofrecer medias de color amarillo. Porque toda tu información te la están chupando. Y uno tiene hermanos que tienen que aprender a sacrificar tiempo de eso para poder estar a solas con Dios. La tarjeta que han recibido, voltéenla. Por un lado les puse las palabras de la alabanza y por el otro lado, cómo debería ser mi tiempo a solas con Dios. Y básicamente lo he tratado de encerrar en algo muy simple, ¿no? Nos levantamos, entramos en tiempo a solas con Dios y ¿qué hacemos? Arrancamos motores, ¿ya? ¿Y cómo arrancamos motores? Tiempo de alabanza, tiempo de canto, tiempo de adoración, dándole gracias a Dios por lo que nos da, dándole gracias a Dios por lo que nos quita. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De repente hay algún pecado, algo por el que debes pedirle perdón, ¿no es cierto? Entonces, arrancando motores, empiezas arrancando motores. Ponga ahí, tienes ahora un montón de tecnología, el radio, el televisor, la internet, el teléfono, el iPad, y cántale al Señor, alaba, incluye alabanza en tu tiempo de adoración para que tu tiempo de oración no sea tan aburrido, repitiendo la misma cosa todo el tiempo. Y después que has tenido un tiempo de alabanza, hay que cargar gasolina. Arrancamos motores y ahora cargamos gasolina. ¿Y cómo cargamos gasolina? Palabra de Dios. Hay que llenarnos de la palabra de Dios. No hay que leer 3 versículos, hay que llenarnos de la palabra de Dios. Si tienes la costumbre de estudiar la palabra, en otro tiempo es la mayor bendición que puedes tener. Si no, lee la palabra, escoge 1, 2, 3 textos bíblicos y mastícalos todo el día. Mastícalos todo el día. Agarra ese texto, por ejemplo, que te llamó la atención. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y te lo llevas. Y te vas a trabajar, pero te vas con la palabra acá pensando y masticando. Como vacas, ¿no? Vamos rumiando. Y a rato lo volvemos a sacar, ¿no? Arrancamos motores, cargamos gasolina. ¿Y luego qué hacemos? Tercer paso. Recogemos pasajeros y llevamos pedidos delante del trono de Dios. Ahí sí empezamos a interceder. Ahí ponemos delante de Dios los pedidos que tenemos para el Señor. Y hermano, esto lo haces todos los días. Vas a ver cómo tu vida cambia. Vas a ver cómo la gracia de Dios te acompaña. Ahí es cuando realmente puedes decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Cuarto punto. Hemos visto Salmo 111, versículo 1. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Vamos a alabar a Dios en el secreto de Dios. En la compañía de Dios en secreto. Vamos a alabar ahí. Pero la última es interesante. Dice, vamos a alabar a Dios en la congregación de los rectos. No sirve cuando alguno te dice, yo no necesito de la iglesia para alabar a Dios. Yo no necesito de la iglesia para crecer. ¿Y sabes por qué? Te voy a dar razones. ¿Por qué nos congregamos? Primero,
por obediencia a la palabra. Porque la palabra es clara. Somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo y la iglesia se congrega. Punto 1. Punto 2. Para alabanza. Para muchos, la alabanza del domingo es el único tiempo de alabanza que tienen. Entonces, cuando vengo acá a la iglesia, tengo tiempo por lo menos, tengo 5 canciones para alabar a Dios. Cuando lleguemos ante el trono de Dios, ¿qué le vamos a decir? Él te va a decir, ¿me alababas? ¿Me adorabas? ¿Tenías tiempo de alabanza y de adoración? Y tú vas a levantar la mano así. Yo cantaba 5 canciones por semana. ¿No? Yo cantaba 5 canciones por semana en el culto. Eso vamos a decir. Pero por lo menos tienes algo. En tercer lugar, para crecimiento, porque la palabra de Dios te edifica. Crecimiento. Cuarto, para guiar a mis hijos en los caminos de Dios. Para guiar a mis hijos en los caminos de Dios. Tú no sabes cuál es el efecto que puede tener la escuela dominical en el futuro de tus hijos. La mayor aberración que yo escuché una vez cuando llegué acá a Suiza fue en un pastor en Erlinsbach, cuyos hijos no iban a la iglesia. El pastor de Erlinsbach, no, sus hijos no iban a la iglesia. Y cuando uno de mis hijos le preguntó por qué no venían a la iglesia, el pastor le dijo, porque no quiero que se aburran de la fe, para que cuando crezcan puedan escoger el camino. O sea, toda su infancia, adolescencia, juventud, todo fue bombardeado por el diablo, por la televisión, por el internet, por los amigos, bombardeado así, para que luego cuando es adulto escoja su camino. No encontré en mi vida un pastor tan sonso. Es decir, puso a sus hijos en las manos del diablo. Yo quiero luchar en la mente, en el corazón de mis hijos desde que son pequeños, para que escuchen la palabra, para que se instruyan en la palabra. Claro que ellos van a tomar su propia decisión, es obvio que van a tomar su propia decisión. Pero cuando llegue el momento la tomarán. Mientras tanto, mientras yo soy responsable de la eternidad de mis hijos, haré todo por su eternidad. Una vez estaba predicando acá en Dulliken y venía una pareja y el marido era medio así, medio rebeldón, que no quería que los hijos vengan a la iglesia. Y recuerdo que estaba predicando y lo miré y le dije, no, claro, no le dije tú a él, ¿no? Sino en general, dije, si tú no crees, tienes derecho a no creer. Pero te imaginas ser responsable de que tus hijos se vayan al infierno por tu culpa. Por lo menos si tienes dudas, deja que tus hijos vayan a la iglesia. Que aprendan el mensaje, que escuchen la palabra, que crezcan. ¿Te tomarán su decisión? Claro que sí. Pero tú no eres responsable de haber bloqueado que tus hijos escucharan la palabra de Dios. Porque llegará el momento, de repente verás tu alma yéndose hacia el hoyo profundo, ¿no? Pero verás a tus hijos yéndose a la presencia de Dios. Por lo menos eso tendrás de alivio. Pero si tú prohibiste, fuiste terco y te opusiste, fuiste piedra de tropiezo para que tus hijos no escucharan la palabra de Dios, te llevas doble carga. Porque tú te fuiste al hoyo y te jalaste a tus hijos. Y entonces, hermanos, obediencia, alabanza, conocimiento para que mis hijos crezcan en el Señor. Para tener tiempo de amistad con la iglesia, con los hermanos. Para poder tener compañerismo. Y también, ¿sabes qué? Para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Porque a la iglesia no solo venimos para aprovecharnos del Señor, sino venimos para honrar a Dios. ¿No es cierto? Y no me importa lo que la gente diga, pero es la verdad. Con mis ofrendas estoy honrando a Dios. Estoy honrando a Dios. Yo vengo a la iglesia para honrar a Dios con mis ofrendas, dándole gracias a Dios por todo lo que me ha dado y me ha permitido ganar esa semana. Y vengo a honrar a Dios. Y lo digo abiertamente porque como en el internet está llenecito de toda esa gente que no, sí, la que están hablando de las ofrendas. Es la verdad, es la verdad. Yo vengo a la iglesia
para honrar a Dios también con mis ofrendas. Ahora, todo eso, lo que acaban de escuchar, no se resuelve escuchando la prédica por internet. ¿Cierto? Algunos creyentes me dicen, ay, no puedo, no puedo ir porque tengo que cocinar, porque tengo una parrillada, tengo lo que sea. Pero voy a escuchar la prédica. ¿Y qué? La prédica te suple la parte de la alabanza, la parte de la obediencia, la parte de guiar a tus hijos en los caminos de Dios. Te suple la parte de la amistad, la coinonía con los hermanos. Te suple la parte de ofrendar y agradecer a Dios por todo lo que te ha dado. No. Eso que yo escucho la prédica por internet, eso no te suple nada. Vamos a leer un texto bíblico. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Y con eso terminamos la prédica de hoy. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firmes, determinados, que no tiemblan. Aquí se usa un término náutico, sin fluctuar, o sea, con un rumbo claro y determinado. Hermanos, así debe ser nuestro carácter. Es increíble. Es increíble. Los creyentes hoy en día, el miedo que tienen para enfrentarse al mundo. Como si el mundo lo hubiese salvado. Entrevistan a un pastor en la televisión y le hacen las preguntas típicas, ¿no? O sea, las preguntas de la comunidad LGTBQHI, ¿no? Y entonces ustedes desaprueban el homosexualismo. Y el pastor, bueno, o sea, yo decía, ¿pero qué le pasa a este pata? ¿Qué le pasa? ¿No puede decir que sí? ¿No puede decir que desaprobamos eso y el adulterio y la mentira y el robo y desaprobamos todas esas cosas que ofenden a Dios? ¿No tiene valor, no tiene pantalones, no tiene fe? ¿Ah? Nosotros como creyentes nos hemos vuelto cobardes para enfrentarnos al mundo con toda la podredumbre que está dándose en el mundo hoy en día. ¿No tenemos valor para hacerlo? Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra fe. ¿Se van a ofender? Pero claro que se van a ofender. Claro que se van a ofender. Con mi esposa estábamos viendo comentarios que habían puesto en la página web. Creo que no lo han leído ustedes, pero alguien escribió comentarios ahí. Y Valeria Espinosa, que es la que cuida las redes, seguro que lo borró antes que nada. Pero gente que escriben en la página de nosotros, de las prédicas, y uno que escribió diciendo que había maldecido a Richard Houston, ¿recuerdan que vino de visita? Que lo había maldecido a él y me había maldecido a mí. Y yo le decía, pero yo con este señor no hablo hace 20 años. Y después el otro, el Torcuato, peor todavía, ¿no? Creo que estaba borracho cuando escribió. Y yo le digo, yo ni hablo con ellos, ni los conozco, son 20, 30 años que no los veo. Y escriben cosas con odio. Y Lucy pues me dice, es que no es que te odian a ti, es que odian lo que dices. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, firmes, hay que ser firmes, ¿ah? Sin fluctuar. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es cierto. O sea, tenemos un creyente que está como soldado, bien parado, ¿no? Fluctuando son esos creyentes, ¿no? Claro. Depende de lo que te rodea, te mueves, ¿ah? Esos creyentes que no tienen valor para defender su fe. Firmes, sin fluctuar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? Porque fiel es el que prometió.
Fiel es Dios en sus promesas. Fidelidad se paga con fidelidad. Así como Él es fiel con nosotros, nosotros debemos ser fieles con Él. ¿Qué debemos hacer con nuestros hermanos? Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene la clave. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Eres tú uno de los que tienen por costumbre no congregarse? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Tienes tú la costumbre de no congregarte? ¿Y qué hay que hacer con esas personas? Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alabad a Jehová. Vayan incluyendo alabanza en su tiempo. ¿Te gusta cocinar? Nunca cocines sin unas alabanzas ahí escuchando. La comida sale más rica. Incluye alabanzas. ¿Te gusta ver algunos programas de televisión? Está bien. Pero quítale tiempo e incluye alabanzas. Siéntate. Siéntate a solas con Dios. Cierra tu puerta. Ponte tus audífonos. Escucha alabanza y cántale al Señor. Y comienza a meter alabanza en tu vida cotidiana. Pero tiene que ser alabanza con todo el corazón. No con un corazón partido. No con amante. Con un compromiso total. En la compañía a solas con Dios. Entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Y alabanza en la congregación de los rectos. Por eso es que nos congregamos. Por obediencia, para alabar, para crecer, para tener comunión con los hermanos. Pon el congregarte como una de tus prioridades. Si Dios es tu prioridad, congregarte también. Señor, gracias por esta mañana y por la palabra. Bendícenos, oh Dios, con ella. Permite que nuestros corazones se rindan delante de ti y aprendamos a servirte, a honrarte más, mejor. Padre, amarte sin amantes. Amarte sin corazón partido. Alabarte cada día. En Cristo Jesús. Amén.